Desde hace ya varios años hemos sido testigos de cómo Estados Unidos, según también varios analistas, empezó a lanzar fuertes acusaciones, muchas infundadas y evidentemente también sin ningún tipo de pruebas, con respecto a ataques de parte del bloque ruso-chino, pero también de algunos aliados de estos. Y es que sorprende a sobremanera cómo varios medios de comunicación de Occidente hacen eco de este tipo de situaciones. En específico estamos hablando, por ejemplo, del caso de los famosos ataques sónicos, entre comillas, a los cuales Rusia ha tenido que volver a calificar de absurdas en conjeturas y en una situación que evidentemente es otro esfuerzo para hablar de este blanqueamiento o este intento de también ver como el enemigo al bloque que no es favorable a Occidente. Antes de empezar, los invitamos a que nos sigan en nuestra red de Facebook, donde vamos a empezar también a subir videos y también a publicar diferentes temas y asuntos relacionados con la geopolítica actual. Ahora sí, comencemos. El Ministerio de Exteriores de Rusia cuestionó las conjeturas sobre los llamados ataques sónicos, entre comillas, a los funcionarios diplomáticos estadounidenses en Alemania, a los que la prensa norteamericana informó recientemente. Las especulaciones conspirológicas sobre los supuestos ataques a los diplomáticos estadounidenses en Alemania con algún tipo de arma son absurdas y se parecen más a la trama de una mala película de Bond, dijo Oleg Tyapkin, responsable de la Cancillería rusa para Europa. A mediados de agosto, el periódico The Wall Street Journal afirmó que al menos 2 diplomáticos estadounidenses en Alemania requirieron atención médica tras desarrollar síntomas de lo que Washington denomina ataque sónico. De acuerdo con este diario, algunos diplomáticos afirmaron que casos similares se produjeron en las embajadas de Estados Unidos en varios países europeos, aunque no lo mencionaron. Los funcionarios comenzaron a tener síntomas como mareos, dolores de cabeza, zumbidos en los oídos, fatiga o insomnio en los últimos meses, siempre según el periódico. En agosto del 2017, el Departamento de Estado afirmó que casi 2 docenas de diplomáticos destinados en Cuba resultaron afectados en un incidente que involucraría un misterioso dispositivo de audio, y que varios de esos diplomáticos sufrieron supuestamente desde pérdida auditiva hasta daño cerebral. En julio del 2018, algunos medios aseguraron que un diplomático estadounidense en China se quejó de sentir sonidos y presiones anormales. Según otros medios, síntomas similares se registraron entre los empleados de la Embajada de Estados Unidos en África y Tayikistán, así como en Austria y Rusia. El canal televisivo aseguró que un centenar de afectados son agentes de la CIA. Todo esto dio lugar a varias teorías sobre el origen de las supuestas fuentes de los sonidos, pero lo cierto es que hasta el momento no se ha establecido nada concreto. Expertos de la Universidad de Lincoln en el propio Inglaterra y Berkeley en California llamaron la atención sobre los incidentes potencialmente similares en la historia de Estados Unidos que resultaron en falsas alarmas. Esta situación evidentemente tiene mucho que ver porque, si se dan cuenta, hemos estado comentando sobre todo a países que son contrarios a la postura de Estados Unidos en la geopolítica actual. Es por esto que los daños de salud de los diplomáticos en Estados Unidos, por ejemplo, asentados en Cuba, reportados en el 2017 y que hasta el momento se mantienen como una gran incógnita para científicos e investigadores, ante la falta de evidencia de un supuesto ataque deliberado, siguen siendo argumentos para la Casa Blanca en su embestida contra la isla. En la víspera, un grupo de científicos cubanos expuso en detalle el informe presentado por la Academia de Ciencias, donde desmienten desde principios basados en la ciencia cualquier acusación de ataques contra los funcionarios estadounidenses en La Habana e impugnaron las alegaciones de Washington. La Casa Blanca no se cansa en su empeño de involucrar a Cuba en esos supuestos e indemostrables ataques, que han pasado de una acusación original, es decir, ataques sónicos, versión que en estos 4 años se han hecho insostenibles, a la del uso del empleo de microondas, algo que tampoco ha podido ser demostrado.
Entre las principales impugnaciones a estas acusaciones hechas por el gobierno de Estados Unidos contra Cuba está la posibilidad de que existieran afecciones médicas preexistentes antes de ir a La Habana de estos funcionarios y que ninguna forma de energía conocida puede causar selectivamente daños cerebrales con una precisión similar a la de un haz láser en las condiciones descritas por los supuestos incidentes en La Habana. También se descarta el empleo de armas que se utilizan para dispersar a multitudes o microondas para desactivar los drones a través del sonido, pues estas son de gran tamaño y no hay posibilidad de que pasen desapercibidas o dejen rastro si es que se hubiesen desplegado en Cuba, según los estudios hechos en Estados Unidos a los que no se les permitió acceso al sistema cubano de salud. Las personas afectadas sufren dolores intensos de cabeza, pérdida de equilibrio, náuseas, mareos, confusión o desorientación, presión en los oídos, sensibilidad a la luz, alteraciones del sueño, que pueden ser somnolencia o de insomnio. Estas afecciones fueron consideradas por expertos estadounidenses vinculados al gobierno como resultado de ataques, sin presentar evidencia alguna que demostrara esta tesis, de acuerdo a lo planteado por la parte cubana. Además del trabajo investigativo desplegado por científicos cubanos y estadounidenses que descartan la opción de un ente agresor, también existen investigaciones de la policía cubana, del Buró Federal de Investigaciones de Estados Unidos, es decir, el FBI, y la Real Política Montada de Canadá, quienes no han descubierto pruebas de ataques a diplomáticos en La Habana, a pesar de las intensas investigaciones. Según el ex embajador cubano en Washington, José Ramón Cabañas, el ya acuñado síndrome de La Habana fue un argumento útil para Estados Unidos ante su propia opinión pública y ante terceros para justificar el cierre de los servicios consulares de su embajada en la capital cubana, de acuerdo a un artículo titulado Síndrome de La Habana o Síndrome de Washington, publicado en el sitio web oficial cuba.cu. Esta maniobra, en opinión del diplomático Cabañas, estaba dirigida a descontinuar allí los servicios de inmigración y ciudadanía, reducir la presencia diplomática cubana en Washington, emitir alertas de viaje a Cuba, reducir el flujo de visitantes en ese destino, poner en tela de juicio el compromiso de las autoridades cubanas respecto a la seguridad en su territorio para los diplomáticos extranjeros. En realidad, con esta situación, es precisamente la parte rusa la que ha salido al frente a compartir la postura cubana. Esto, evidentemente, para algunos expertos es una nueva jugada por parte de Estados Unidos que se viene arrastrando varios años y que de momento no ha tenido la más grande trascendencia en los medios de comunicación de Occidente por lo ridículo que es, según muchos expertos. Ante esta situación, ¿qué opinas tú? ¿Existe realmente este síndrome de La Habana de ataques primero sónicos y después en microondas que pueden llegar a un nivel en el que incluso la primera potencia del mundo no puede hasta la fecha demostrar? Déjanos tu opinión abajo en los comentarios. Y antes de terminar con el video, queremos agradecer a los miembros del canal que mantienen en pie este proyecto. Muchas gracias por su inmenso apoyo. Gracias por ver nuestro video. Recuerda que tu like nos ayuda mucho a seguir creciendo. Suscríbete para más contenido y nos vemos en la próxima.